¿Qué defienden ustedes? La paz y la tranquilidad, dijo una de ellas. ¿Qué es la paz? La de los sepulcros, la tranquilidad de los que no comen, de los que no tienen empleo. Usted no deben estar un centavo. Es la tranquilidad, la paz y la tranquilidad. Y debe ser cristiana encima ya de ir de ir a mascar hostias los fines de semana. Y la gente que no tiene que comer. María Paz Hervis, no hay para qué hablar de ella, es una obcecada neoliberal. Arturo Moscoso igual siempre en ese plan, que en un tiempo medio como que quería racionalizarse y ahora sí ya se lanzó al precipicio. Teresa Arboleda, que habló del tema Pandora Papers, qué vergüenza, señor Arboleda, qué vergüenza. Si no se cayó el lazo ahí, fue porque deben haber arreglado votos para no caerse. Si hay algo evidente que no se puede tapar, es la propiedad que tuvo y que tiene Guillermo Lazo Mendoza en paraísos fiscales. Vayan y lean todos los artículos de análisis semanal que tiene Walter Spurrier, donde es un súbdito de las empresas norteamericanas y del Fondo Monetario y del Banco Mundial, porque lo único que hace es una caja de resonancia de los intereses transnacionales. El grupo de golpistas de la Asamblea Nacional intentó montar un caso de juicio político basado en el reportaje global Pandora Papers. No pudieron probar nada y no obtuvieron los votos para concretar la farsa. Y entonces, en junio del 2022, nuevamente un paro. El caos y la violencia se impusieron en Quito y otras ciudades. 1.115 millones perdidos y la gente humillada y despojada. No nos dejaron acostumbrarnos a la tranquilidad. Y en noviembre de 2022 hubo 54 ataques narcoterroristas. Del 1 al 6 de noviembre las provincias del Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas fueron atacadas. Y si no prosperó el derrumbar el Estado de Derecho y el derrumbarnos a todos nosotros, es porque nuestra fuerza pública reaccionó de inmediato. Hoy presenciamos el cuarto intento de golpe de Estado. ¿Ese es el precio a pagar por tener estabilidad? Volver a ser un narcoestado. El mayor riesgo de que consumen el golpe contra Lazo no es volver a los 90. Es que seamos como Nicaragua, porque si ellos algo aprendieron, es que el poder no lo vuelven a soltar. Que nos escuchen en la Asamblea, que nos escuchen en la CONADE, porque o Lazo gobierna o es el caos. Hubo una persona, Teresa Arboleda, que habló del tema Pandora Papers. Qué vergüenza, señor Arboleda, qué vergüenza. Si no se cayó el lazo ahí, fue porque deben haber arreglado votos para no caerse. Si hay algo evidente que no se puede tapar, es la propiedad que tuvo y que tiene Guillermo Lazo Mendoza en paraísos fiscales. Y le hago esta pregunta, o por lo menos al pueblo, que usted no va a escuchar. Cuando Lazo traspasa las acciones que tenía en Banisi Holding, que es uno, no era el único, de los bienes en paraísos fiscales, cuando traspasa eso, lo pasa a los hijos, a los 5 hijos. ¿De dónde sacaron la plata a los hijos? En decenas de millones de dólares. No es un tema de $1 millón. Decenas de millones de dólares para hacerse cargo de las acciones de Banisi Holding. Si no es que el papito les pasó, pues. Eso es lo que se llama en la Ley Orgánica para Aplicación de la Consulta Popular del 19 de febrero del 2017, que trató el tema del dinero en paraísos fiscales. Eso es lo que se llama la propiedad indirecta. Y esa ley, incluso que no se la ha usado, esa ley establece la posibilidad de la destitución. Incluso lo dice la ley, del presidente o vicepresidente de la República y de cualquier servidor que tenga dinero en paraísos fiscales y que esté en la función pública. Y entonces, y lo otro, traspasó en Dakota del Sur a su mujer. ¿De dónde sacó la plata la mujer para tener los bienes que hoy tiene a nombre de ella en Dakota del Sur? Si hay alguien que no le puede mentir al Ecuador, es Guillermo Lazo Mendoza. Y venir a decir que casi como que se inventaron el caso Pandora Papers, qué sinvergüencería. Qué sinvergüencería. O sea, qué desfachatez, qué cara dura para decir eso. De Manuela Gallegos no quiero hablar, pero me da mucha pena que ella tome partido en esto. Porque Manuela Gallegos yo la he considerado y la sigo considerando una persona de buena fe y una persona bien intencionada. Me da mucha pena de Manuela.
que esté prestándose para este tipo de cosas. Además de que ella no es de derecha, nunca lo fue. Y de pronto de la noche a la mañana apoyando al banquero offshore. María Ortega, que el incendio solo deja muertos. Sí, el incendio solo deja muertos. Pero el incendio no lo ha provocado la gente que está tratando de poner orden en el país. El incendio lo provoca el que deja de hacer lo que debe hacer. El artículo 422 de la Constitución dice que el deber de denunciar cuando hay delitos que se han cometido contra la administración pública, y Lazo cayó como cayó por su propia boca cuando dijo Hernán Luque Lecaro cayó en la tentación del dinero mal habido. Y Luque Lecaro era un delegado de él ante la empresa coordinada de empresas públicas, por lo tanto él responde por los actos de Hernán Luque Lecaro. Y entonces, ¿de qué hablan? Del incendio. El incendio es la plata que le hicieron fiesta, le hicieron chichirimico. María Paz Hervis, no hay para qué hablar de ella, es una obcecada neoliberal. Arturo Moscoso igual siempre en ese plan, que en un tiempo medio como que quería racionalizarse y ahora sí ya se lanzó al precipicio. Que están acorralados por las mafias del narcotráfico. ¿Por qué archivaron el caso León de Troya? Porque estaba vinculado a su cuñado y mucha gente, en ese informe se habla de mucha gente, se habla del canciller Holguín, se habla de Iván Correa, se habla de mucha gente. Ese es caso de narcotráfico, el caso León de Troya. Y el nombre le ponen León porque iniciaron la investigación a través de las pistas que le dio una persona que estaba, no le dio porque él dio la información, sino se dieron cuenta que esta persona estaba metida en una trama de corrupción y de narcotráfico, Víctor León. Por eso le pusieron el caso León de Troya. Luego, que los narcos, que hay que evitar que los narcos gobiernen el Ecuador. Pregúntenle al presidente Lazo por qué se archivó el caso León de Troya. ¿Por qué se archivó? Ese es el tema más grave de todo. ¿Por qué se archivó el caso León de Troya? Porque es un caso de narcotráfico. ¿Y sabe quién lo dice? Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio, que ha estado siempre con el presidente Lazo. Que hay que evitar que un autócrata llegue de mano de los narcos. Hay que evitar que un autócrata llegue de mano de los narcos. Pero también hay que evitar que un autócrata siga en manos de la gente de León de Troya, que están vinculados al narcotráfico. Entonces, ahí en pocas palabras, ¿de qué están hablando? ¿Qué creen que somos pendejos? ¿Qué creen que somos pendejos? ¿Qué defienden ustedes? La paz y la tranquilidad, dijo una de ellas. ¿Qué es la paz? La de los sepulcros, la tranquilidad de los que no comen, de los que no tienen empleo. Usted no debe estar un centavo. Es la tranquilidad. La paz y la tranquilidad. Y debe ser cristiana encima ya de ir a mascar hostias los fines de semana. Y la gente que no tiene que comer. Entonces ese es el problema del país. El neoliberalismo protege el capital y no protege al ser humano. Entiéndalo. No queden en ridículo. No queden en ridículo defendiendo lo indefendible. Correcto, doctor. Walter Espúrier terminaba diciendo que si no gobierna Lazo, será el caos. Sí. Bueno, Walter Espúrier es un eterno defensor de las transnacionales, del Banco Mundial y del Fondo Monetario. O sea, de él no llama ninguna atención, porque si hacen que Walter Espúrier los defienda, el encargado de hacer esto, porque esto es hecho contratado por medios que manejan este tipo de situaciones para crear una conciencia a favor. Pero si yo fuera el medio que hago este spot, por ejemplo, yo no lo tomo en cuenta Walter Espúrier, porque entonces lo único que hacen es vayan y lean todos los artículos de análisis semanal que tiene Walter Espúrier, donde es un súbdito de las empresas norteamericanas y del Fondo Monetario y del Banco Mundial, porque lo único que hace es una caja de resonancia de los intereses transnacionales. Entonces yo no lo hubiera tomado, si fuera yo el que le hago la campaña a Lazo, no lo hubiera tomado, porque por sus obras los conoceréis y dime con quién andas y te diré quién eres. Si estás mezclado con determinadas personas, sencillamente es lamentable. Y que lo digan con un aire como que conocen de temas, ignorantes, pendejos.
Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseo sexual es provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.